En mis 34 años como camionero, nunca creí que iba a ser parte de una experiencia como esta, y menos con el mismísimo Chespirito, genio de la comedia, en persona. He recorrido las carreteras de México desde Tijuana hasta Chiapas, cargando desde electrodomésticos hasta sacos de maíz, con un termo de café amargo y una radio que chisporrotea como únicos compañeros. Pero en un sofocante mediodía de abril de 1985, en la carretera México-Veracruz, mi vida dio un vuelco que aún me persigue. Bajo un sol que quemaba el asfalto, vi a un hombre pequeño al borde del camino, con una libreta empapada en la mano, la ropa cubierta de polvo y una gorra de lana que parecía desafiar el calor. Era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre que hacía reír a mi familia cada lunes por la noche. Me pidió un aventón, y lo que me contó en esas horas cambió para siempre cómo veía la vecindad. Me explicó por qué estaba varado en medio de la nada, y a mitad del camino, me confesó un secreto que nunca le había dicho a nadie: la idea del Chavo del Ocho, la vecindad, todo lo que amábamos, no era suya. Fue robada de un pequeño programa en Uruguay que nunca salió al aire, silenciado por los altos mandos de Televisa con dinero y amenazas. Y eso no era todo. Había más secretos oscuros detrás de las risas, cosas que habrían hecho que el mundo viera el programa con otros ojos. Quédate hasta el final, porque esta no es solo mi historia, sino una verdad que podría derrumbar un legado. Suscríbete, activa la campana y prepárate para un viaje que nunca salió en la vecindad. Era un mediodía de abril de 1985, y la carretera México-Veracruz era un infierno bajo un cielo despejado. Conducía mi viejo tráiler Freightliner, cargado de lavadoras, con el sudor pegándome la camisa a la espalda. La radio sonaba una ranchera de Vicente Fernández, casi inaudible por el rugido del motor. Alrededor de las 2 de la tarde, en un tramo polvoriento cerca de Puebla, lo vi, un hombre pequeño al borde del camino, agitando una mano, la otra apretando una libreta contra el pecho. Su ropa estaba arrugada, su gorra de lana ladeada, y su rostro enrojecido por el sol. Pensé que era un viajero perdido, pero cuando frené y lo miré bien, el corazón me dio un vuelco. Era Chespirito, el creador del Chavo, el Chapulín Colorado, el hombre que había llenado mi infancia de risas. ¿Me das un aventón?, preguntó, con la voz cansada pero inconfundible. Súbete, dije, todavía atónito de que el genio de la televisión estuviera a punto de sentarse en mi camión. Se acomodó en el asiento del copiloto, dejando la libreta húmeda en su regazo, las páginas arrugadas como si hubieran sido víctimas de un aguacero. Le ofrecí una botella de refresco tibia de mi hielera, y la tomó con un gesto de gratitud. Gracias, amigo, dijo, quitándose la gorra y limpiándose el sudor de la frente. Sus ojos, agudos pero agotados, recorrieron el interior del camión, deteniéndose en una calcomanía de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero. ¿Qué hace alguien como tú en esta carretera?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque la curiosidad me quemaba más que el sol. Soltó una risa, pero era una risa seca, como si el chiste tuviera un final que no quería contar. A veces uno necesita alejarse de todo, dijo, mirando los campos de maíz que pasaban por la ventana. Incluso de uno mismo. Sus palabras tenían un peso que no entendí de inmediato, pero supe que había una historia detrás de ese hombre parado bajo el sol del mediodía. Conduje en silencio por un rato, dejando que el zumbido del motor llenara el espacio. Él jugueteaba con su libreta, trazando las esquinas con un dedo calloso, como si dudara en hablar. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado, como el aire caliente que se colaba por las ventanillas. Finalmente, rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que cargas algo que no puedes soltar?, preguntó, sin mirarme. Asentí, pensando en las noches largas en la carretera, cuando el peso del cansancio y las deudas parecía más pesado que la carga del tráiler. Llevo años cargando algo así, dijo, su voz baja, casi tragada por el motor. Y hoy, simplemente, no pude seguir manejando. Lo miré de reojo, notando cómo sus hombros estaban encorvados, como si llevara un yugo invisible. ¿Qué pasó?, pregunté, con cuidado de no presionarlo demasiado. Tomó un sorbo del refresco, hizo una mueca por lo tibio que estaba, y empezó a hablar. Comenzó con los días dorados de El Chavo del Ocho, cuando el programa era un sueño que se hacía realidad.
Me habló del set, un mundo caótico pero lleno de vida, donde cada día nacía una risa nueva. Describió a Ramón Valdés, don Ramón, entrando con un cigarro colgando y una broma que hacía reír a los técnicos antes de que las cámaras rodaran. Habló de Carlos Villagrán, Kiko, pavoneándose con un carisma que llenaba el set, aunque sus discusiones con Roberto eran legendarias. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era un torbellino de energía, siempre con una idea para mejorar una escena. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, traía una seriedad que se deshacía en risas fuera de cámara, mientras que Edgar Vivar, el señor Barriga, y Angelines Fernández, la bruja del 71, eran la calidez que mantenía unido al elenco, como una familia que peleaba pero nunca se rompía. Y Florinda Mesa, su doña Florinda, su amor, era la fuerza que lo mantenía en pie, aunque sus debates sobre los guiones podían durar horas. Esos eran días en los que todo parecía posible, dijo, con una sonrisa que se desvaneció rápido. Pero cada sueño tiene su sombra, y la del Chavo es más oscura de lo que imaginas. Seguí manejando, con el sol pegando fuerte en el parabrisas, el calor haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto. La voz de Roberto se volvió más pesada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. La gente ve las risas, los estadios llenos, los niños gritando, Chavo, Chavo, en las calles, dijo. No ven lo que hay detrás, lo que cuesta mantener un sueño así. Le pregunté qué quería decir, sintiendo que se acercaba a algo grande. Dudó, sus dedos apretando la libreta como si temiera que se le escapara. ¿Nunca te has preguntado cómo un programa como El Chavo se volvió tan grande, tan rápido? Preguntó. Me encogí de hombros, diciendo que siempre pensé que era por su talento, su genio. Negó con la cabeza, la sonrisa borrada de su cara. No es solo eso. Hay algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a Florinda. Pero estoy cansado, amigo. Cansado de guardarlo solo. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma, dejando que el ronroneo del camión lo empujara a seguir, no lo soltó de inmediato. Habló primero de por qué estaba en la carretera. Tuve una pelea, dijo, casi en un susurro. No con el elenco, no con Televisa. Conmigo mismo. Salí de la ciudad esta mañana, necesitaba pensar, aclarar la cabeza. Mi coche se descompuso a unos kilómetros de aquí, y decidí caminar. No me importaba a dónde iba. La forma en que lo dijo, como si estuviera perdido en algo más que la carretera, me puso los nervios de punta. ¿De qué huías?, pregunté, mirando el camino. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi algo crudo, culpa, miedo, tal vez las dos cosas. De la verdad, dijo, y supe que estábamos a punto de llegar al fondo de algo. Los kilómetros pasaban, el sol trepando más alto, calentando el interior del camión. Roberto seguía hablando, como si la carretera fuera un confesionario donde podía liberar lo que llevaba dentro. Contó cómo El Chavo empezó como un sketch en 1971, una idea pequeña que se convirtió en un fenómeno. Describió el caos del set, las noches sin dormir escribiendo guiones, la presión de Televisa para mantener los ratings por las nubes. Habló de las giras internacionales, estadios llenos en Argentina, Chile, Colombia, donde miles gritaban por El Chavo y el Chapulín. Pero había un filo en sus historias, un toque de algo oscuro. Sabes, amigo, dijo, reclinándose en el asiento, el éxito como el de El Chavo no llega solo. Necesitas dinero, contactos, poder. Y a veces, haces tratos que no puedes deshacer. Alcé una ceja, preguntando qué clase de tratos. No respondió directamente, solo miró su libreta, como si las respuestas estuvieran ahí, esperando. Nos detuvimos en una fonda de carretera, de esas con sillas de plástico y una máquina de discos tocando rancheras. Le compré un plato de enchiladas y una coca fría, pensando que el calor lo estaba matando. Mientras comíamos bajo un toldo descolorido, se abrió un poco más, pero aún evitaba el gran secreto. Habló de las tensiones en el elenco. Como el ego de Carlos Villagrán chocaba con su visión, como María Antonieta peleaba por más episodios de La Chilindrina, como Ramón Valdés era el único que nunca pedía nada, solo llegaba y hacía magia. Ramón sabía cosas, dijo, picando su comida con el tenedor.
Nunca lo dijo, pero lo sabía. Le pregunté qué sabía Ramón, pero lo esquivó, diciendo, hay cosas que es mejor no decir. Por ahora. Su tono era tranquilo, pero sus ojos tenían una sombra que no me gustaba. De vuelta en el camión, con el sol de la tarde bañando los campos de maíz, empezó a ceder. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salió el chavo?, preguntó, su voz baja, como si temiera que la carretera lo oyera. No el programa, sino la idea. La vecindad, el niño en el barril, todo ese mundo. Dije que siempre pensé que era suyo, que era su genio. Soltó una risa amarga que resonó en la cabina. Eso cree todo el mundo. Pero no es verdad. No lo cree. Lo tomé. Mis manos se apretaron en el volante, el camino desenfocándose por un segundo. Tomaste, repetí, tratando de mantener la voz firme. Asintió, los ojos fijos en el horizonte. Era el sueño de alguien más, amigo. Y yo lo hice mío, no explicó más de inmediato, y no lo presioné. El suspenso era denso, como el calor que nos envolvía. Habló de los años 70, antes de que el chavo fuera un éxito. Era un escritor luchando por salir adelante, presentando ideas a Televisa, buscando su gran oportunidad. Un día, dijo, un amigo de la cadena, un tipo que trabajaba en programación, me dio un guión. Dijo que era un proyecto muerto, algo que nunca se produciría. Venía de Uruguay, un programa pequeño llamado El Patio. Era una vecindad, con un niño huérfano, una niña astuta, un hombre que nunca pagaba la renta, un casero gruñón. Era crudo, desordenado, pero tenía alma. Lo leí, y vi lo que podía ser. Su voz se apagó, y apretó la libreta más fuerte, como si temiera que las palabras se escaparan. ¿Qué hiciste?, pregunté, sintiendo que nos acercábamos a la verdad. Respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Lo reescribí. Cambié nombres, le di mi toque, lo hice gracioso. Añadí el barril, los cachetes de Kiko, las lágrimas de la Chilindrina. Y Televisa lo convirtió en el Chavo del Ocho. La cabina se sintió más pequeña, el aire más pesado, como si el calor del día se hubiera metido dentro. ¿Quieres decir que robaste la idea?, pregunté, con cuidado de no sonar acusador. Se estremeció, pero asintió. No robé, exactamente. Lo mejoré, le di vida. Pero la idea original, el corazón, no era mío. Pertenecía a un grupo de escritores jóvenes en Montevideo, con sueños grandes pero sin recursos ni contactos. Su programa nunca despegó, y de alguna forma, su guión llegó a México, a las manos de alguien en Televisa. Ellos vieron el potencial, pero no querían compartir el crédito. Mi mente giraba, intentando procesarlo. El Chavo del Ocho, el programa que había unido a mi familia frente al televisor, ¿era una mentira? ¿Qué pasó con esos escritores?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La cara de Roberto se ensombreció, y su voz bajó aún más. Televisa se encargó. Dinero, contratos, tal vez algo peor. Se aseguraron de que se quedaran callados. Algunos tomaron el dinero y siguieron adelante. Otros, no sé. No quise saber, la carretera seguía estirándose, el sol ahora más bajo, proyectando sombras largas sobre los campos de maíz. No podía creer lo que oía. Había crecido con el Chavo, riendo con las travesuras del Chavo, los berrinches de Kiko, las trampas de la Chilindrina. Y ahora, el hombre que lo creó estaba confesando que todo se basaba en un robo. ¿Por qué no les diste crédito?, pregunté, con un tono más duro de lo que quería. Me miró, los ojos llenos de culpa, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda su vida. Quise hacerlo, te lo juro, dijo, la voz quebrada. Cuando el Chavo empezó a despegar, pensé en buscarlos, en darles algo, aunque fuera un reconocimiento. Pero Televisa no juega limpio. Me sentaron en una oficina, con Emilio Azcárraga al frente, el tigre en persona. Me dijo que si abría la boca, el programa se acababa. Que el crédito era mío o de nadie. Y yo era joven, ambicioso, quería hacer reír al mundo. Así que seguí el juego.
Hizo una pausa, mirando la libreta en su regazo. Pero me ha comido por dentro desde entonces. El camión avanzaba, el motor rugiendo como un eco de sus palabras. Pero no se detuvo ahí. Como si confesar lo hubiera liberado, empezó a soltar más secretos, cada uno más oscuro que el anterior. Habló de los manejos turbios de Televisa, de cómo usaban el Chavo para mover dinero de inversionistas dudosos, nombres que nunca aparecían en los libros oficiales. ¿Has oído rumores en la carretera?, me preguntó, girando la cabeza hacia mí. Asentí, pensando en las historias que contaban los choferes en las paradas, sobre maletines de efectivo, empresas fantasma, contactos en lugares como Colombia. Algunos de esos rumores son ciertos, dijo, con una mirada que me heló a pesar del calor. Televisa sabía cómo hacer desaparecer cosas, personas, historias, verdades. Y el Chavo era su joya, su máquina de dinero. No dejaban que nada lo tocara. Habló de las giras internacionales, de cómo llenaban estadios en Argentina, Chile, Colombia, con miles de fans gritando por el Chavo y el Chapulín. Eso no se paga con los ingresos de un programa de comedia, dijo, con una risa que no era de alegría. Había dinero de otros lados, gente que quería que el Chavo llegara a todas partes, que fuera un símbolo. Pero no por las risas, sino por lo que podían mover detrás. No dio nombres, pero mencionó amigos en el sur que pagaban por los aviones, los hoteles, los escenarios. Me habló de tensiones en el elenco, de cómo Carlos Villagrán se fue en 1979 no solo por ego, sino porque empezó a hacer preguntas sobre el dinero, sobre los contratos que no cuadraban. María Antonieta, la Chilindrina, también sospechaba, pero su amor por el personaje la mantuvo callada. Ramón Valdés, dijo, sabía más que nadie. Ramón me miraba y sonreía, como si supiera todo y no le importara, dijo, con la voz llena de cariño y tristeza. Era el único al que podía mirar a los ojos, porque él entendía que a veces hay que callar para seguir adelante. Nos detuvimos otra vez, esta vez en un puesto de tacos al borde de la carretera, con mesas de madera bajo un techo de lámina que apenas protegía del sol. Le compré un par de tacos al pastor y otra coca, y nos sentamos a la sombra, viendo pasar los autos. Roberto parecía más ligero, como si confesar lo hubiera aliviado, pero sus ojos seguían cargados de algo que no podía nombrar. ¿Por qué Uruguay?, pregunté, tratando de volver al secreto principal. ¿Cómo llegó ese guión a tus manos? Se quedó callado un momento, mirando el taco como si tuviera las respuestas. No lo sé con certeza, dijo al fin el tipo de Televisa, un productor que ya no trabaja ahí, me lo dio en una reunión en 1970. Dijo que lo había conseguido en un viaje a Montevideo, que era un proyecto que nunca cuajó. Me lo dio como si fuera una curiosidad, algo para inspirarme. Pero cuando lo leí, supe que era especial. Era como si ya viera al Chavo, a la Chilindrina, a Don Ramón. Solo necesitaba pulirlo. Le pregunté por los escritores uruguayos, quiénes eran, qué pasó con ellos. Su rostro se endureció. Eran 3, quizás 4, jóvenes, apenas empezando. No tenían experiencia, solo ideas. Cuando el Chavo se volvió un éxito, en 1973 o 1974, supe que uno de ellos intentó contactar a Televisa. Quería reconocimiento, o al menos una explicación. Nunca llegó a mí directamente, pero escuché que Televisa les mandó un abogado. Les ofrecieron dinero, un buen montón, para que firmaran un acuerdo y se quedaran callados. 2 de ellos aceptaron, creo. El tercero, hubo rumores. Dijeron que no quiso el dinero, que amenazó con ir a la prensa. Después, no se supo más de él. Hizo una pausa, mirando el horizonte. No pregunté qué pasó. No quería saber. Pero a veces, en las noches, pienso en él, en si hice lo correcto al callar. El sol seguía bajando, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Volvimos al camión, y el camino se sentía más pesado, como si sus palabras se hubieran quedado pegadas al asfalto. ¿Y qué más?, pregunté, porque sabía que no había terminado. Roberto suspiró, como si quisiera parar pero no pudiera. Me habló de otros secretos del set, cosas que nunca salieron en los programas.
Habló de ejecutivos de Televisa que llegaban al set con maletines de efectivo, sin explicación, y se iban sin decir nada. Habló de reuniones a puerta cerrada con Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, donde se hablaba de inversionistas que nunca se nombraban. Habló de cómo Florinda Mesa, su amor, sospechaba algo, pero nunca le contó todo. Ella me protegía, dijo, con una ternura que me sorprendió. Siempre quiso que el chavo fuera puro, que las risas fueran reales. Pero yo sabía que no lo eran, no del todo. Me contó de un incidente en una gira a Colombia, en 1976, cuando un hombre misterioso, vestido de traje caro, se acercó al elenco después de un show. Dijo que era un admirador, que quería invertir en el programa, dijo Roberto. Pero no era un admirador normal. Había algo en su mirada, algo frío. Me dio un sobre con dinero, mucho más de lo que pedíamos para la gira. No lo quise tomar, pero Televisa lo aceptó. Después de eso, las giras se hicieron más grandes, los estadios más llenos. Pero nunca me sentí bien con ese dinero. No dijo nombres, pero en las carreteras, los choferes hablaban de hombres como ese, de lugares como Medellín, de rumores que no se decían en voz alta. Llegamos a una gasolinera cerca de Veracruz, con el sol pintando el cielo de tonos dorados y rosas. Roberto parecía agotado, como si confesar le hubiera quitado todo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, mientras llenaba el tanque, el olor a gasolina mezclándose con el calor del día. Se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Porque no eres nadie, amigo. Sin ofender, pero eres solo un tipo con un camión. No eres Televisa, no eres la prensa, no eres alguien que pueda usar esto contra mí. Necesitaba decírselo a alguien, y estabas aquí. Me dio su libreta, las páginas aún húmedas, con garabatos que no alcancé a leer. Guárdala, dijo. No la leas, no la muestres. Solo guárdala. Asentí, metiéndola bajo el asiento, sin saber por qué acepté. Un coche llegó, conducido por un hombre que no reconocí, con gafas oscuras y un aire que no me gustó. Roberto me dio las gracias, me apretó la mano como si fuera una despedida, y se subió. Mientras se alejaban, me quedé ahí, con el peso de sus palabras en el pecho. Conduje a casa esa tarde, la libreta que mandóme en la mente. Nunca la abrí, no porque no quisiera, sino porque temía lo que encontraría. El chavo siguió en la tele, las risas tan brillantes como siempre, pero no podía verlo igual. Pensaba en esos escritores uruguayos, sus sueños enterrados bajo el dinero de Televisa. Pensaba en Roberto, un genio con una culpa que no podía soltar. Años después, cuando salió la serie Chespirito, sin querer queriendo en HBO Max, en 2025, esperé que alguien hablara de esto. No lo hicieron. La historia oficial quedó limpia, pulida, como la vecindad en su mejor momento. Pero yo sé la verdad, o al menos una parte, y es más pesada que cualquier carga que haya llevado en este camión. Esto no es solo sobre un programa. Es sobre los secretos que guardamos, los sueños que robamos y las risas que esconden el dolor. ¿Qué opinas? ¿Fue Chespirito un ladrón, o solo tomó una chispa y la hizo llama? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en la próxima ruta, con los ojos abiertos y el corazón pesado.